nosotros. Marcelo Cantelmi, Willy Nervi te saluda y Fernando Meiter acá en Polémica Nervi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por qué estar gusto, con nosotros. Qué lujo, qué lujo. Estábamos hablando algo del tema nosotros, pero ahora dejamos el que sabe. Bueno, ¿esta guerra se terminó o sigue? Eso depende. Estamos en un día muy importante con señales que merecen ser observadas con mucho cuidado. Es interesante lo que sucedió hoy. Irán hizo un ataque de represalia contra una base militar muy importante de Estados Unidos en Qatar, pero la hizo con un aviso previo a Estados Unidos y a Qatar y con el cuidado de no causar víctimas entre la tropa norteamericana o entre los civiles de Qatar, y además con una información oficial en el sentido de que lanzaron la misma cantidad, dicen ellos, de proyectiles que los que utilizó Estados Unidos en la noche del sábado para golpear los 3 sitios nucleares de Irán. Es casi una coreografía, como dicen los analistas, muy parecida a la del año pasado, cuando Israel e Irán por primera vez intercambiaron fuego directo entre ellos, que había avisos bastante claros como para que los daños fueran limitados. Eso llegó ahora al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene un problema interno muy fuerte por haber entrado en esta guerra en contra de la opinión de sus bases más fanáticas, que dijo, bueno, el ataque a Qatar fue muy débil, y lo más notable es que le agradeció a Irán públicamente por haber avisado. Es decir, bueno, este es el momento de iniciar el diálogo, dice Trump, y le dice a Irán. Bueno, vamos a ver si eso avanza. Sería una muy buena noticia si fuera así. En cierta medida, el hecho de que Irán no haya avanzado con otro tipo de armas, por ejemplo, las armas económicas, si cierra el estrecho de Hormuz, que es el que permite el paso de los buques cisternas al Golfo Pérsico de ida y vuelta. 25% del petróleo que consume la humanidad pasa por ahí, y un poco más el gas licuado. Eso generaría un impacto muy significativo en los precios de petróleo. Hoy los precios de petróleo se movieron poco, precisamente porque no fue tocado el estrecho. No hay un gesto muy claro de parte de Irán de ir por ahí, y eso hizo que los mercados pasaran al plan B de aguante, de observar, de ver qué sucede, porque no le interesa que suba tanto el petróleo. Si llega a ocurrir eso, sería un golpe para todos los países, incluido el sur mundial, porque si bien los países que pueden exportar petróleo se beneficiarían, en el caso de Argentina su nivel de exportación tampoco es extraordinario, pero el tema es que aumenta la inflación mundial, aumentan los costos generales de casi todo, fletes, seguros, contenedores, los productos que van dentro de los contenedores, y esos son impactos al alza que son muy difíciles de revertir. Digamos, acá esto que pasó hoy es un alivio dentro de la humareda, y hay que ver cómo sigue. Depende de lo que haga Israel casi centralmente, te diría. Marcelo, yo no entiendo mucho de política internacional, pero me da la sensación que en el mundo los grandes jugadores, los grandes players, Rusia, China, Estados Unidos, Israel, Israel lo sacó de este grupo, no tienen ganas de que haya una guerra, y mucho menos una guerra nuclear. ¿Es correcto eso? ¿Hay un sentido en eso? No, desde ya, históricamente no ha habido ganas de que haya una guerra, pero el problema que estamos viviendo ahora, estimados, es que se está repitiendo, no es bueno usar la historia como pronóstico, pero se está repitiendo un poco lo que sucedió en el primer cuarto del siglo pasado, más o menos. Tenemos un verdadero descontrol, no hay normas. Por ejemplo, Trump ataca sin avisarle a su parlamento, ni a los europeos, ni siquiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ignoró todo como si fuera un soberano, un rey, un monarca. Y es un dato inquietante, porque Rusia hizo lo mismo con Ucrania, Israel está haciendo lo mismo con Gaza, digamos.
si a mí, digo, si me interesa algo, no es la ley, sino la fuerza lo que tengo que ver, como decía Platón sobre Hércules, ¿no? Es la ley de la fuerza, la ley de la selva, la que va por encima de la legalidad que se consiguió en Westfalia, en la paz de Westfalia en 1648, digamos, esa idea del Estado-Nación y de que el caso bélico tiene que ser probado, no podés ir sobre el otro porque se te da la gana o porque querés. Y eso es lo que se ha caído. Estamos viviendo una época sin orden mundial. Como no hay orden mundial, hay desorden. No hay normas. Cuando no hay normas, hay anormalidad. Y esto es muy anormal. Digamos, todo lo que está pasando, con lo que vos señalás de las potencias están actuando sin orden. Estados Unidos, Rusia, hay que ver qué hace China, que tiene un interés clave con Taiwán en este desorden, que por ahora China está haciendo de adulto en la sala, que es lo que prefiere, el lugar que prefiere jugar, porque le conviene, obviamente, porque está creciendo lo que se llama el poder blando en relaciones internacionales, que es el poder de seducción, digamos. China está creciendo en influencia en todo el sur mundial y más allá todavía, incluso convenciendo a grandes masas que se abrazaban hasta hace unas décadas a la democracia pura. De modo que se está comportando en esa línea. Estados Unidos no es serio, nosotros somos serios. Esto es un poco el juego de Beijing en este momento. En el caso de Rusia, no. Rusia considera que hay que volver a las esferas de influencia que hubo previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es una esfera de influencia? Yo tengo un espacio de dominio. Rusia dice, bueno, todo este montón de países eslavos y los que están delante mío, de alguna manera me pertenecen. No hace falta que les haga una guerra, sino que todos estos países discutan con Moscú su política internacional y su economía. O sea, una especie de gran Roma sobre una gran parte de Europa, que Rusia quiere tener como base influyente. Estados Unidos quiere llevarse puesto a Canadá, cuyo derecho nacional y de república, Trump cada vez que abre la boca se lo niega, y también Panamá y también Groenlandia. ¿Por qué? Porque es más grande, digamos. Estados Unidos es más grande y si le gusta Groenlandia se la lleva. En Estados Unidos en este momento hay pensadores paraoficialistas que sostienen que vamos camino a un mundo en el cual las tres fuerzas a dividírselo el planeta, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, con Churchill, Roosevelt, Stalin y demás, de Gaulle. Esto va a ser, la próxima división va a ser entre China, Estados Unidos y Rusia, y nada más, no aparece Europa en la cabeza de esta gente. ¿Y no? Y esta es la normalidad que estamos viviendo. Entonces, dentro de esa normalidad sucede que Israel hace el tipo de guerra que está haciendo en Gaza, que le ha generado un verdadero problema de autoridad y de respeto internacional, no porque no tuviera derecho a hacer una guerra contra Hamas. Sí, es muy cuestionable que esté haciendo una guerra contra todos los palestinos que viven en Gaza, y con ministros que dicen abiertamente que hay que hacer una limpieza étnica, que son palabras muy sórdidas. Sí. Bueno, esta guerra contra Irán a Israel le ha servido, o mejor dicho, no a Israel, sino a la minoría que gobierna Israel, Benjamín Netanyahu y sus extremistas, le ha servido para exhibir un derecho al respaldo, digamos. Sale del aislamiento de Israel con esta guerra, porque realmente el malo de la película ciertamente es Irán, y consigue el apoyo de Estados Unidos, nada menos, que había negado este tipo de apoyo absolutamente, y desplaza completamente la gran discusión de esta pesadilla que es la creación de un Estado palestino. Si hubiera el Estado palestino, si un gobernante de Israel se cruzara a Ramallah a darle una mano, un abrazo a la dirigencia palestina de Ramallah, que es la que respeta a todo el mundo, bueno, pues el Irán que conocemos hubiera tenido muchos problemas de discurso. Sí. Pero claro, como no quieren que haya un Estado palestino, Israel también niega el derecho a existir del Estado palestino,
se produce, como tiene más fuerza, tiene más espaldas, patea constantemente la salida estatal palestina, está muy sobrevolando todo esto que estamos viendo. Digo, ese es un tema realmente muy agudo y que está sobrevolando la cuestión de esta guerra con Irán. Y Marcelo, geopolíticamente, ¿cómo está Argentina? Porque Argentina, por lo menos la administración Milei, siempre desde el principio fue una administración pro-Israel, ¿o estoy equivocado? No, es la adhesión de Milei es vertical con Israel, y además es un dirigente que se asume como judío de una línea ultraortodoxa de Israel. Con los ultraortodoxos el problema que hay es que muchos de ellos creen que los palestinos no tienen derecho a estar donde están. Digamos, hay 5 millones de personas que sobran. Y para eso tiene que haber una solución. Esa gente vive ahí desde hace siglos. Sí. Y tiene que haber una solución. Bueno, el problema geopolítico hay que dividirlo. Argentina no tiene importancia geopolíticamente hablando, no es un país que sea que influya en el mundo, como puede ser las grandes potencias que conocemos, Francia, Alemania, etcétera. Pero sí él ha mostrado tal cercanía a Israel, y del otro lado también que hoy, por ejemplo, el canciller israelí celebró el enorme ataque que hizo Israel sobre Irán hoy, que también volvió a bombardear Fordo, la base nuclear, gritando "viva la libertad, carajo", digamos, repite en un mail en la exclamación de este hombre, lo cual muestra ese juego. Ahora, los riesgos, sí, riesgos existen, no creo que exista un riesgo nacional, estructural, pero los más peligrosos son los locos. Claro. Y esto, los mismos israelíes, recuerdo, cuando tenían ataques así espontáneos de gente que agarraba un cuchillo de cocina y se lanzaba sobre algún soldado, decían, lo más difícil es controlar esto porque no son organizados, simplemente pasa, sucede. Y eso es lo más peligroso, que suceda alguna estupidez, como sucedió hace muy poquito en Washington, que un demente abrió fuego contra una pareja que trabajaba en la embajada de Israel en Estados Unidos, una pareja muy joven que se estaba por casar, y lo mató. Sí, y fue un loco, no fue nada planeado. Nada realizado, un demente que se atacó y hizo esa barbaridad. Y de esos hay muchos, lamentablemente. Siempre dicen que el mayor temor al terrorismo es a este tipo de loco y no a los ataques con misiles, ¿no? No, por supuesto. Recordemos que en Nueva Orleans fue un sargento del ejército el que lanzó su camioneta sobre la gente. Tenés este tipo de reacciones absolutamente peligrosas y disparatadas, y se han repetido mucho en el mundo. Vemos gente que se montaba en el ISIS, por ejemplo, cuando el ISIS aparecía por televisión y por las redes, por todas partes, degollando gente, un grupo, por cierto, de mercenarios pagados por el mundo árabe, ¿no? La idea de que es una organización islámica, etcétera, es discutible, digamos. Es un grupo que se monta con plata del mundo árabe para atacar a Irán, claramente, y cuando deja de ser importante se le retira el apoyo y muere el ISIS. Ahora hay grupitos que toman el nombre, pero el ISIS desapareció. Cuando desaparece el ISIS, desaparecieron los atentados. Estos atentados de gente que tiraba el camión, tiraba el auto, abría fuego o sacaba un puñal, en fin. Marcelo, cuando Trump le dice a los iraníes, vayan cambiando de régimen, ¿a quién se lo dice? A la gente. Ese es un discurso que está... ¿Pero a la gente americana o a los iraníes? No, a los iraníes. Israel lo hace, Netanyahu el año pasado hizo un discurso directo a los iraníes, planteándoles que ellos van a estar del lado de los que se levanten contra el régimen. No se equivoca, hay un gran disgusto en Irán contra el régimen, es un régimen represivo, muy violento. Atrasa 500 años. Atrasa mucho, pero además con una cuestión social gravísima, porque
todo lo que sabemos, todo lo que se señala sobre la moral, el pañuelo en la cabeza para las mujeres ahora y demás, son herramientas de represión en realidad, porque es un país que tiene una población enorme, muy joven. Irán en el año 79, cuando se produce la Revolución Islámica, tenía poco más de 30 millones de habitantes, hoy tiene 90 millones, porque los clérigos llamaron a tener hijos, y no hay nada que haya acompañado el crecimiento exponencial de la población, de modo que hay problemas de desocupación, problemas de inflación, problemas de crecimiento individual, la gente está cansada y además tiene que soportar un régimen que para que la gente que nos escucha tenga alguna idea, es asimilable a lo que fueron las dictaduras militares en el Cono Sur, con mucha represión, asesinatos, persecución, policía muy dura, para cuidar el régimen, que aparte está dividido en dos grandes sectores. El año pasado, en julio, hubo elecciones en Irán, y de vuelta gana un gobierno moderado, debido precisamente a la bronca de la gente. Fue una gran sorpresa. En el balotaje gana un gobierno moderado, al individuo que el líder supremo puso como candidato seguro, como caballo del comisario. Bueno, pierde, y pierde por una diferencia enorme, por el voto de las mujeres y de la juventud, justamente. Claro. Y este tipo es el que empieza a negociar con Estados Unidos y con Trump ahora, un acuerdo para detener el plan nuclear. Vos fíjate, cuando el tipo gana, dice, ahora voy a discutir con Estados Unidos. Su canciller es el hombre que negoció con Barack Obama un espléndido acuerdo en 2015 en Viena, que no solamente frenaba el desarrollo nuclear de Irán, sino que el uranio que tenía Irán salió del país, fue a otro país, se fue a Rusia. Y la idea era que Irán iba a recibir un uranio enriquecido muy bajo, a 3.7%, que alcanza para una usina, lejos del 60%, o del 90%, para mantener su plan civil de usinas de energía. Una de ellas, la Búger 1, que Argentina tuvo mucho que ver en la historia de esa usina. Y viene Trump en el primer mandato y comete una de las grandes estupideces de la historia. No es la única que comete Trump, pero una gran estupidez fue anular ese acuerdo. Cosa que el mundo académico, todo el mundo académico dice que fue una verdadera catástrofe. Eso lo hace por presión de Israel. Israel estaba muy en contra del acuerdo que hizo Obama, y cuando Trump hace eso, pese a que lo estaba cumpliendo a rajatabla Irán, le multiplica las sanciones, el gobierno moderado se debilita y los halcones vuelven al poder. Y esta guerra de ahora ha permitido que los halcones vuelvan a tener el control de Irán por encima del gobierno moderado que ganó el año pasado. Una verdadera pena, Sí. porque ciertamente, si no se cometían ese tipo de errores, ese tipo de barbaries, lo más probable es que no pasaría esto, que el mundo estaría mucho más tranquilo. Marcelo, una pregunta. Estamos hablando de los principales protagonistas de estas guerras, pero tenemos a Egipto, a Pakistán, Corea del Norte, creo que me estoy olvidando de algún otro país, que son, por ahora, son asistentes que están mirando desde afuera todo esto, pero que son, que digamos que si quieren pueden imponer su palabra o no. Está bien, distribuyamos un poco las barajas. A ver, el mundo árabe en general Sí. está a favor es muy pro-occidental y está a favor de tener un acuerdo de relaciones fluidas con Israel, a cambio de que Israel acepte la creación de un Estado palestino. Esta es la condición que el mundo árabe le pone a Israel, e Israel ignora. Luego, Corea del Norte es un socio central de Rusia y de Irán. Irán es un proveedor de misilística para la guerra de Rusia contra Ucrania, y Corea del Norte es un proveedor de armas y de tropa para Rusia. El problema ahí es que
Corea del Norte es un país que tiene un avance en cohetería realmente espectacular, es uno de los pocos países en el mundo que tiene misiles que pueden llegar a Estados Unidos de transoceánicos con carga nuclear, con ojiva nuclear. El avance de esa dictadura es demencial y puede llegar a ser un asistente de Irán si Irán en este momento corre por tener la bomba. Y un poco lo que los analistas sostienen, porque se dan cuenta de que es muy posible que en Irán los dirigentes estén pensando que la única disuasión real que pueden tener es la bomba nuclear. Sí, pero eso ya sería catastrófico, digamos, ¿no? Me parece, qué sé yo. Sería, sí, sería la última es, baraja que te queda antes de que te pasen por encima. en realidad, en este momento hay muchas dudas. Digamos, toda la estructura de inteligencia de Estados Unidos estuvo avisando que Irán no tenía en este momento, no iba camino a tener una bomba. Y lo mismo dice la Organización de Energía Atómica de Naciones Unidas, que dirige el argentino Rafael Grossi, Sí. cuyo último documento ha sido utilizado para justificar este conflicto, donde él detecta que el enriquecimiento al 60%, pero él sostiene que no hay ninguna evidencia de que Irán avance una bomba. Tener en cuenta que un país puede enriquecer uranio hasta el 90%, que es más o menos que necesita para nivel militar, pero luego ese uranio enriquecido, ese núcleo, lo tenés que poner en alguna parte para que pueda hacer daño. Y en la energía atómica lo más importante es la metalurgia, son los fierros. Vos necesitas una sofisticadísima estructura para poder armar una bomba, una ojiva, y además necesitas un proyectil para eso, para esa carga. Irán carece de todo eso. Es decir, suponer que en unos pocos días Irán va a tener la bomba es un poco falso, digamos, un poco exagerado, pero bueno, ha sido la justificación de Israel para este ataque, porque de concreto sí, todos sabemos que Irán iba camino a tener una estructura nuclear como Pakistán y la India, ¿no? La India, otro país más que no nombramos. Willy. Una pregunta, ¿tiene que ver esta cantidad de conflictos que hay en el mundo, no sé cuántas guerras hay en este momento, con la desaparición de los grandes líderes mundiales? Es lo que decíamos antes, lo que ha desaparecido es el orden mundial. Uh-huh. Hegel decía que los líderes son la respuesta de la historia al momento, a su contradicción. La historia resuelve sus contradicciones con determinados líderes. A veces te tocan líderes como Maduro, a veces tocan líderes como Kennedy. Sí, claro. Pero no es que aparece mágicamente un tipo inteligente, sino que aparecen las condiciones para que un tipo inteligente pueda ascender y tener poder. Vivimos una época muy chata, eso es cierto. Sí, los liderazgos son muy malos. Uno nota las precariedades descomunales que tiene Trump siendo el presidente de Estados Unidos, que es la potencia militar más importante del mundo y económica. Marcelo, ahí me pregunta un oyente si sí, teniendo Irán la bomba nuclear, ¿no obligaría a Arabia a hacer lo mismo? No, por supuesto hay una carrera nuclear en ciernes en la región. Igual China logró que Irán y Arabia Saudita se junten, gran milagro, logró que reanuden relaciones diplomáticas y eso ha hecho que Arabia Saudita lo convenza a Trump de iniciar negociaciones y no ir al bombardeo, digamos, de lo que pasaba antes. Por eso Trump viaja a Qatar, viaja a Arabia Saudita, en un viaje muy importante por la región, y elude ir a Israel. Detrás de la idea de que ahora sí se podía. Además porque China tiene una cierta arraigo sobre Irán, y eso forma parte de la alta política, digamos, había esa posibilidad. Pero no, en este viaje incluso Estados Unidos discute con Arabia Saudita la posibilidad de que la corona de Riad tenga algún tipo de avance nuclear para objetivos civiles, como dicen siempre,
Claro, sí, sí, siempre estamos sí en las puertas de una carrera nuclear en la región, si es que Irán avanza, y no sabemos qué va a pasar, digamos. Es muy probable que esto que ha sucedido a Irán le retrase enormemente su programa nuclear. No creo, no yo, los expertos mucho más involucrados en el tema sostienen que no desapareció el plan nuclear de Irán, posiblemente sí está con algunas importantes abolladuras. Acá te hago de mi parte mi última pregunta, agradeciéndote un montón, porque la verdad que estamos aprendiendo un montón de cosas que no, temas, puntos de vista que no teníamos en cuenta. Tengo un oyente que me pregunta, ¿es indistinto que gobierne Irán sunitas y chiitas o no es lo mismo? El tema es que cuando uno recorre la región, las diferencias prácticas entre sunitas y chiitas un poco se disuelven, digamos, cuando la gente va en alguna rebelión contra sus mandantes autoritarios, y estos dos van de la mano. El tema es que los sunitas son una mayoría, tienen una visión en general bastante más flexible de la religión. Igual dentro del sunismo hay una rama más joven que tiene 300 años, que se llama wahabismo, que es muy rígida, y es la que reivindica, por ejemplo, los ultraislámicos terroristas, que son el ISIS, Osama Bin Laden, eran wahabitas. En el caso de Irán, los chiitas en Irán, que tienen un orden más vertical, tienen mandantes más verticales. El chiismo es un 20% de todas las almas musulmanas del mundo, pero tiene un gran desprecio por el sunismo, consideran que es una piedra en la garganta del Islam, y tienen toda una serie de discusiones. Pero insisto, Arabia Saudita, que tiene los sitios de la religión islámica más importantes, dos de ellos por lo menos, la Meca principalmente, Sí. y que es sunita, absolutamente sunita, tiene relaciones diplomáticas ahora con Irán. Digamos, esa relación mejoró. Y los Houthis, que son también chiitas de Yemen, dejaron de atacar a Arabia Saudita. Hubo una guerra importante en algún momento que se disipó también por las relaciones diplomáticas. De modo que es muy importante culturalmente la diferencia, pero hay que tener cierta cautela en no confundirse, ¿no? Porque esa diferencia surgió cuando muere el profeta en el 632, y la heredad, y ojo, la pelea era por una estructura de poder territorial gigantesca, digamos. Lo que deja Mahoma es mucho poder económico y político, digamos, al margen de la nube y de la religión. Y la pelea fue muy fuerte, quedan tres dirigentes que se van tomando el poder después de la muerte del profeta, que van siendo reemplazados porque los van matando, digamos. Los dos suegros del profeta y el último, que es el que arma el Corán, justamente, los tres mueren de forma bastante dura. Y el cuarto profeta, los que ellos llaman los salafistas, esa es una palabra bastante maltratada, los bien guiados, quiere decir el salaf. El cuarto es Ali, el yerno de Mahoma, y el marido de Fátima, el padre de los dos nietos de Mahoma. Y justamente de Ali sale la palabra chiita. Chiita quiere decir Chiita Ali, viva Ali. Qué bárbaro. Hola. Hola, sí, acá estoy. Pensamos que se nos había cortado justo.
No, yo de mi parte- sentí un ruido yo también. Sí, sí. Ah, bueno. Alguien descorchó un Sí, champán. pareció como un descorchoso, no sé, pero bueno. Mil disculpas. Marcelo Cantelmi, de mi parte, por favor. muchísimas gracias. Un lujazo. Un lujazo. Un lujazo para nosotros. Así que, Muchísimas si gracias. no te molesta, vas a pasar a ser parte del elenco estable que llamamos seguido Cuando para ver quieran. cómo Cuando sigue, quieran, cómo cómo no. sigue este mundo. Y perdón, yo no soy quien para felicitarte a vos, pero el notón que escribiste el domingo en Clarín, espectacular. muy bueno, muy bueno. Espectacular Bueno, por donde se lo muchísimas lea. Nos abrió los ojos y los Sí, oídos. sí, espectacular. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, Marcelo. Gracias. Muy amable. Vamos al corte.